En un episodio que ha capturado la atención nacional e internacional, Laisa Michelle Oseguera González, la hija menor del abatido líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, hizo una sorpresiva aparición en el funeral de su padre, pese a contar con órdenes de aprehensión activas en su contra. Esta presencia no solo generó controversia por las implicaciones de seguridad y justicia, sino que provocó una rápida reacción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rompió el silencio para aclarar el rol de las fuerzas federales en el evento y enfatizar que el operativo se diseñó para prevenir actos de violencia, no para facilitar el sepelio. El suceso se enmarca en el contexto de la reciente muerte de El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, cuya caída representa un golpe significativo al crimen organizado en México. Según informes oficiales, Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero de 2026 durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. El enfrentamiento también resultó en la muerte de dos de sus colaboradores cercanos, Rubén N., alias R1, y Hugo N., alias El Tuli. Inmediatamente después, el CJNG respondió con una oleada de violencia que incluyó 27 agresiones contra autoridades, dejando un saldo trágico de 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, un custodio, un agente de la Fiscalía Estatal y una mujer civil. Por el lado criminal, al menos 30 presuntos delincuentes perdieron la vida en los enfrentamientos. Estas reacciones incluyeron bloqueos carreteros e incendios de vehículos en diversas zonas de Jalisco, lo que llevó al gobierno estatal a decretar un código rojo temporal, que fue levantado días después una vez restaurado el orden. El funeral bajo fuerte vigilancia federal. Tras confirmar la identidad genética del cuerpo mediante pruebas de ADN, las autoridades federales entregaron los restos de El Mencho a sus familiares para su velación y sepultura. El velorio se llevó a cabo en una funeraria de Guadalajara, mientras que el entierro ocurrió en el Cementerio Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco. Contrario a lo que se podría esperar para un líder de su calibre, no se optó por un gran mausoleo, sino por un sepelio más discreto, aunque rodeado de un impresionante dispositivo de seguridad. El despliegue incluyó cientos de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con al menos 400 hombres reportados en algunos medios, patrullando las inmediaciones para evitar disturbios similares a los ocurridos tras la muerte de Oseguera Cervantes. Fuentes oficiales indicaron que esta medida preventiva fue crucial para proteger a la población civil y mantener la paz en la zona, especialmente considerando el historial de represalias del CJNG. El operativo se extendió a municipios cercanos como Tapalpa, donde se mantienen patrullajes permanentes en coordinación con autoridades estatales, siguiendo instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La sorpresiva aparición de Laisa Michelle Oseguera. En medio de este blindaje militar, la presencia de Laisa Michelle Oseguera González, de 24 años, generó un revuelo inmediato. Hija menor de El Mencho y Rosalinda González Valencia, quien ha sido vinculada al cártel y enfrenta procesos legales, Laisa arribó al funeral a bordo de una camioneta Jeep, acompañada por su esposo, según versiones extraoficiales difundidas en redes sociales y medios. Su aparición fue confirmada por múltiples reportes, a pesar de que cuenta con órdenes de aprehensión pendientes en México, emitidas en 2021 por su presunta implicación en la desaparición y secuestro de elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR. Estas acusaciones la colocan en el radar de las autoridades federales, aunque su vida personal se ha mantenido en relativa discreción comparada con otros familiares, como su hermano Rubén Oseguera González, El Menchito. Extraditado a Estados Unidos. La joven, quien en el pasado ha sido mencionada en contextos no delictivos, como su admiración por creadores de contenido en redes sociales, desafió abiertamente las órdenes judiciales al asistir al sepelio. Su llegada no pasó desapercibida. Testigos y videos circulando en plataformas como TikTok e Instagram capturaron el momento, desatando especulaciones sobre un posible vacío de poder en el CJNG y el alcance real de las autoridades para ejecutar las detenciones pendientes.
Algunos analistas sugieren que su presencia podría indicar intentos de reorganización interna en el cártel, aunque no hay confirmación oficial al respecto. Posterior al funeral, Lasha Meshal compartió un video escalofriante en redes sociales, dirigido aparentemente a la Sedena y a Arfuch, que ha causado controversia adicional. Aunque el contenido exacto no ha sido detallado en fuentes oficiales, se describe como un mensaje que rompe el silencio familiar y cuestiona aspectos del operativo que llevó a la muerte de su padre, intensificando el debate público sobre la impunidad y la influencia persistente del CJNG. La reacción de Omar García Arfuch. Omar García Arfuch es jefe de la Policía de la Ciudad de México y actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, respondió públicamente a las especulaciones surgidas tras la aparición de Lasha Meshal. En una conferencia de prensa el 6 de marzo de 2026, desde la 15ª Zona Militar en Zapopan, Arfuch rompió el silencio para aclarar que el operativo en el funeral no fue una escolta para el cortejo fúnebre, sino una acción preventiva para evitar bloqueos, incendios y agresiones similares a las registradas días previos. Destacamos que esta acción preventiva evitó bloqueos e incendios como los registrados días previos, enfatizó Arfuch, subrayando que el despliegue se centró en la protección ciudadana y no en facilitar el evento. Además, mencionó que se están investigando narconóminas vinculadas a Oseguera Cervantes, basadas en documentos encontrados en Tapalpa, para identificar posibles corrupciones en corporaciones policiales municipales. Respecto a la presencia de Lasha Meshal, Arfuch no la mencionó directamente en sus declaraciones iniciales, pero fuentes cercanas al gabinete de seguridad indican que su aparición ha reactivado protocolos de búsqueda y captura, aunque no se reportaron detenciones durante el funeral para evitar escaladas de violencia. Esta respuesta oficial ha sido interpretada por expertos en seguridad como un intento de desmentir rumores de complicidad gubernamental, especialmente en redes sociales donde circularon videos y memes acusando a las autoridades de dar piso, facilitar la asistencia de familiares buscados. Críticos, sin embargo, cuestionan por qué no se ejecutó la orden de aprehensión en el momento, argumentando que refleja debilidades en el sistema judicial mexicano. Contexto histórico y implicaciones futuras. Nemesio Oseguera Cervantes, originario de Michoacán, fundó el CJNG en 2010 tras una escisión del Cártel del Milenio. Bajo su liderazgo, la organización se expandió rápidamente, convirtiéndose en una de las más violentas y poderosas de México, con operaciones en tráfico de drogas, extorsión y control territorial en múltiples estados. Su recompensa por captura ascendía a $10 millones por parte de la DEA estadounidense, y era considerado el sucesor de capos como Joaquín El Chapo Guzmán. La muerte de El Mencho y los eventos subsiguientes, incluyendo el funeral, marcan un punto de inflexión para el CJNG. Analistas prevén posibles luchas internas por el liderazgo, con figuras como El Menchito, preso en Estados Unidos, fuera de juego, y otros como posibles sucesores emergiendo. La aparición de Lasha Meshal añade un layer de complejidad, ya que su estatus legal podría posicionarla como un eslabón clave en investigaciones futuras. El gobierno federal, a través de Arfuch, ha reiterado su compromiso con la pacificación del país, manteniendo presencia reforzada en Jalisco y colaborando con autoridades locales. Sin embargo, la polémica en torno al funeral resalta los desafíos persistentes en la lucha contra el narco. Impunidad, corrupción y la delgada línea entre seguridad y percepción pública. Esta nota se basa en reportes oficiales y extraoficiales, las investigaciones continúan y se esperan más detalles en las próximas semanas. A una semana del sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la aparición de su hija menor, Laisa Michelle Oseguera González, en el funeral continúa generando olas de controversia y especulaciones sobre el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Lo que inicialmente parecía un evento fúnebre controlado bajo estricto resguardo federal ha evolucionado en un foco de atención sobre posibles sucesiones, impunidad familiar y reacomodos en la estructura criminal. Detalles del ostentoso adiós. El funeral, celebrado el 2 de marzo en la funeraria La Paz de Guadalajara y culminado en el Panteón Recinto de La Paz en Zapopan, fue descrito por testigos y medios como un despliegue de lujo inusual.
Un ataúd chapado en oro, cientos de coronas de flores rojas y blancas con motivos alusivos a gallos, referencia al apodo El Señor de los Gallos de Oseguera, música regional mexicana a todo volumen y un ambiente cargado de simbolismo narco. El velorio atrajo a decenas de personas, muchas con rostros cubiertos, y estuvo custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y autoridades estatales. Aunque las autoridades federales insistieron en que el operativo, con al menos 80 a 400 elementos según diferentes reportes, tenía como único propósito prevenir disturbios y proteger a la ciudadanía tras la ola de violencia post-abatimiento, que incluyó ataques a patrullas, bloqueos e incendios, la presencia de Lasha Meshal desató críticas por aparente impunidad selectiva. La joven de 24 años, conocida en algunos círculos como la jefa por su presunta vinculación al entorno del CJNG, llegó en un vehículo todoterreno Jeep acompañada de su esposo y otros familiares. Vestida de negro, con cabello teñido de rubio, lentes oscuros y un perfil bajo, fue captada entrando al recinto y participando en el último adiós. Su asistencia cobra mayor relevancia porque enfrenta órdenes de aprehensión pendientes desde 2021, emitidas por la Fiscalía General de la República, FGR. Por su supuesta participación en la desaparición y secuestro de 2 elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR, en Jalisco, en represalia por la detención de su madre, Rosalinda González Valencia, la jefa. A pesar de ello, no fue detenida durante el evento, lo que generó acusaciones en redes sociales de que las autoridades dieron piso, facilitaron, su presencia para evitar una escalada mayor de violencia. La respuesta oficial de Arfuch y el silencio sobre la detención. En una conferencia posterior el 6 de marzo en Zapopan, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Arfuch, reiteró su postura: el despliegue no fue una escolta para el cortejo fúnebre ni para ningún familiar. Fue una acción preventiva para evitar bloqueos, incendios y agresiones como las que vimos días antes. Solo se permitió el acceso a familiares autorizados y verificados. Arfuch confirmó la entrega del cuerpo tras las pruebas de ADN y descartó cualquier operativo específico contra asistentes, argumentando que priorizar la captura en ese momento habría puesto en riesgo a civiles y elementos de seguridad. Sin embargo, fuentes de inteligencia consultadas por medios indican que la no detención de Lasha Meshal fue una decisión táctica para no detonar una respuesta inmediata del CJNG, que ya había demostrado capacidad de retaliación con 27 agresiones y más de 25 elementos de la Guardia Nacional abatidos tras la muerte de su líder. Arfuch también mencionó avances en la investigación de narconóminas halladas en Tapalpa, que podrían revelar vínculos de corrupción en corporaciones municipales, y entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum una lista de posibles sucesores de El Mencho. El vacío de poder y posibles herederos. La muerte de Oseguera Cervantes ha dejado un hueco que analistas de seguridad consideran crítico para el CJNG. Entre los nombres que circulan como posibles líderes destacan Juan González Valencia, el 03, hijastro de El Mencho y hermano de Rosalinda González Valencia, con experiencia en operaciones financieras y logísticas. El Jardinero y el R, figuras emergentes dentro de la estructura que podrían dividir el cártel en facciones. Otros familiares y lugartenientes cercanos que han mantenido un perfil bajo. La presencia de Lasha Meshal en el funeral ha alimentado teorías de que podría jugar un rol simbólico o incluso operativo en la transición, aunque su bajo perfil público, en contraste con su hermano el Menchito, preso en Estados Unidos, sugiere que prefiere mantenerse en la sombra. Algunos reportes indican que radica en California, lo que complica cualquier acción judicial mexicana sin cooperación internacional. Vigilancia post-funeral y nuevos mensajes. 5 días después del entierro, la tumba de El Mencho en Recinto de la Paz sigue cubierta de flores y coronas, pero ahora bajo la vigilancia de halcones, informantes y vigilantes del crimen organizado, en lugar de fuerzas federales. Videos circulando en redes muestran a estos elementos resguardando el sitio, lo que contrasta con el blindaje militar del funeral y genera indignación pública. ¿Por qué el gobierno protege el funeral pero no a las familias de desaparecidos o víctimas? Además, Lasha Meshal habría compartido en redes un mensaje críptico o video dirigido a las autoridades, aunque su contenido exacto permanece sin confirmación oficial.
Expertos advierten que cualquier intento de reorganización del CJNG podría incluir nuevos pactos con grupos rivales o intensificación de la violencia en Jalisco, Michoacán y Colima. El gobierno federal mantiene un operativo reforzado en la región, con énfasis en inteligencia y no confrontación directa. Harfuch ha prometido que no habrá impunidad y que las investigaciones contra familiares y sucesores continúan. Mientras tanto, el episodio del funeral del Mencho se convierte en un símbolo de los límites de la estrategia de seguridad, un capo abatido, un entierro lujoso custodiado por el Estado y una hija buscada que entra y sale sin ser tocada. La historia del CJNG post-Mencho apenas comienza a escribirse, y los próximos días serán clave para determinar si el cártel se fragmenta, se fortalece o enfrenta un nuevo capítulo de guerra interna.